Bien, vamos a ver si entramos en detalles aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Leonel Fernández hoy estuvo en el Hotel Lina juramentando, repito, a cientos de personas que acompañaban a Roque Napoleón Muñoz Hijo, empresario y patrocinador del deporte amateur aquí en el Distrito Nacional. En ese encuentro, Leonel tuvo una intervención larga, pero interesante, sumamente interesante. Ahí usted vio a un Leonel Fernández fresquecito, con la cabeza bien puesta y muy confiado en que su partido y él llegarán al gobierno. Eso fue lo que yo vi a Leonel. Él comienza su intervención de manera pedagógica para luego pronunciar fuertes enunciados acerca del manejo del gobierno de la crisis que nos afecta. ¿Cuál es la inflación actual en República Dominicana y cuál debió ser? Dice Leonel Fernández en esta intervención. El costo de la vida en nuestro país es más alto que en Costa Rica, más alto que en Guatemala, más alto que en Perú, más alto que en Colombia, más alto que en Chile, más alto que en Brasil. ¿Por qué razón? Porque aquí, en el tiempo de la pandemia, se hizo una emisión monetaria mayor en términos proporcionales a las economías de esos otros países. Entonces, por esa razón, aquí estamos teniendo en estos momentos una inflación del 9.5%, cuando la inflación nuestra debe ser más o menos 4, es decir, que puede bajar a 3 y no ser más de 5, 4, más o menos 4, pero estamos en 9.5 y por lo tanto el pueblo dominicano está sintiendo en el día a día lo que significa el costo de la canasta familiar. Sí, la inflación es mundial, pero hay un componente dominicano, se ha incurrido en una falta que ahora se está corrigiendo, pero que sigue pesando severamente en el costo de la vida del pueblo dominicano. Aquí Leonel Fernández nos da su visión de lo que está sucediendo y advierte sobre un peligro mayor. Luis Abinader coge nota y apunta. Entonces, miren qué es lo que está ocurriendo. Aunque se quisiera eliminar la inflación aumentando tasas de interés y disminuyendo la circulación monetaria, no se va a eliminar la inflación porque hay inflación por petróleo y por gas. Y hay, por consiguiente, inflación también por los precios de los commodities, incluyendo aquí, en este caso, los alimentos. El peor escenario que se está previendo entonces es que al no haber circulante, aumento de tasa de interés, se produzca una recesión. Y como seguirá el precio de los combustibles por la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los fertilizantes, de los cereales, hay una inflación por esa vía. Y por tanto, el peor escenario podría ser estanflación, una combinación de estancamiento con inflación que ya los economistas en Estados Unidos lo están viendo con mucha delicadeza. En el próximo corte, Leonel se lamenta que el gobierno, cuando tomó las riendas del Estado, no entendió que estábamos en una crisis y comenzó a vender sueños e ilusiones. Lo lamentable es que esta gestión de gobierno, cuando llegó a asumir el mandato, no entendió que estábamos en medio de una crisis y empezó a vender expectativas, ilusiones, utopías, sueños al pueblo dominicano que no podrán realizarse. Y por consiguiente se erosiona la confianza en la actual gestión de gobierno porque lo que ha prometido no lo podrá cumplir debido a una crisis que no se dio cuenta que estaba arropando a toda la humanidad, a América Latina y por consiguiente también a la República Dominicana. Esto lo entendió del primer momento la fuerza del pueblo y de ahí la confianza que está generando en distintos sectores de la vida nacional. Cuando usted vende sueños e ilusiones, entonces usted se convierte en el mercader de los sueños. Eso no lo dice Leonel, eso lo digo yo. El gobierno en vender sueños e ilusiones se excedió, como cuando empezó a decir que el año pasado la economía creció en 12.3%. En ninguna parte del mundo la economía podía crecer 12.3%. Creció 12.3% en relación a la caída de menos 6.7%.
pero su crecimiento real fue de 4.7. Hoy día ya se reconoce así. Y cuando el Banco Central fue a Washington la semana pasada, dijo, crecimos 12.2 con respecto al 2020, pero con respecto al 19, el año de la prepandemia, la expansión realmente fue de 4.7, como dijimos nosotros aquí, la fuerza del pueblo en la República Dominicana. Bien, al presidente Abinader, que atienda aquí, ya que le está pidiendo opinión acerca de la inflación. Lionel dice que el proyecto de tasa cero, reitera, mejor dicho, no va a solucionar el problema de la inflación. Ahora el gobierno cree que puede combatir la inflación mediante la aplicación de una ley de tasa cero de aranceles a 67 productos, proyecto que acaba de aprobarse en el Congreso de la República. Más de 200 organizaciones de productores, agroindustriales, sociales, cívicas, le dijeron al gobierno que era un error someter ese proyecto de ley, que no era verdad que estableciendo tasa cero a esos 67 productos iba a disminuir la inflación en la República Dominicana y que lo que íbamos a hacer era que íbamos a afectar a sectores productivos nacionales. Y en efecto, así es. Con ese proyecto de ley se improvisó. En principio nada más tenía un artículo que se autorizaba la importación sin pagar los impuestos aduanales a esos 67 artículos. Nada más. Continúa con la tasa cero y sugiere al gobierno una salida ante la crisis. Bueno, como el gobierno quiso imponerlo y tenía los votos en el Congreso, algunos sectores por lo menos negociaron el que a ese proyecto de ley le incluyeran el que los artículos a ser importados cumplieran con las normas fitosanitarias de la República Dominicana y que se establecieran un límite a la cantidad de productos que se podían importar. Eso se logró, pero aún así no resuelve el problema. Porque ¿qué es lo que ocurre? La República Dominicana, afortunadamente, es un país que tiene la capacidad para producir el 85% de los productos que consume. Tenemos prácticamente una autosuficiencia alimentaria, prácticamente. Entonces, lo que se trata no es de traer productos con países respecto de los cuales no tenemos un tratado de libre comercio. Bien, hay mucha gente que no... Hay mucha gente, perdonen amigos, que no dicen lo que piensan. Cuando yo veo a Lionel explicando eso, digo, bueno, pues este tipo lo comprende a ras, porque usted se da cuenta cuando una persona está leyendo con un teleprompter, que está leyendo y no sabe lo que está leyendo, que es un profano en el área del conocimiento, que no tiene capacidades. Por eso usted se da cuenta a leguas, que tiene que gesticular para que... No estoy hablando de nadie, pero lo que quiero es poner el ejemplo de un tipo que no sabe nada, que le escriben las cosas, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo, por más título que tenga. Y un elemento, un abogado como Lionel, que es un tipo que se ha preocupado por formarse y que trabaja, que puede entender la economía bien y explicarla bien. Usted se da cuenta que lo entiende el fenómeno completamente porque lo explica como debe ser y lo explica sin leer un teleprompter ni mucho menos. Entonces, la calidad es evidente. Asimismo como la mediocridad se hace clara para cualquiera que usted ve un pelafustán hablando por ahí. De esa misma forma, cuando usted tiene una persona de calidad al frente que le está explicando situaciones no embotelladas ni que se le escriben, sino producto de sus propios análisis, entonces usted se da cuenta de que en el mundo político no todos tienen la misma preparación como así en la vida misma.